Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad voy a resolver dos problemas de la unidad 2. Voy a empezar por el problema número 1. Dice, si se sabe que de los 40 participantes de la investigación, 5 consideran que la atención en los hospitales públicos es mala, 20 buena y 15 muy buena. Ítem A dice, mencionar la variable evaluada, indicar su tipo y el nivel de medición de la escala utilizada. ¿Ok? O sea, nos piden definir la variable, clasificarla y luego mencionar el nivel de medición que estamos utilizando. Entonces, mi consejo para resolver este ítem A es prestar atención a los valores que nos menciona que presenta la variable. Nos dicen que algunas personas opinaron que la atención recibida en hospitales públicos es mala, otros que es buena y otros que es muy buena, ¿ok? Entonces los datos son categorías, no son datos numéricos, ¿ok? Esa es una primera observación importante. ¿Por qué es importante? Porque precisamente al yo reconocer que los valores de la variable son categorías, voy a descartar de entrada que la variable sea de tipo cuantitativa, ¿ok? Y si la variable no es cuantitativa, también voy a descartar los niveles de medición intervalar y de razón que justamente corresponden a las variables cuantitativas. Entonces, nos quedan dentro de la clasificación de variables las variables cualitativas, cuyo nivel de medición es nominal, y las variables cuasi cuantitativas, cuyo nivel de medición es ordinal. Entonces, entre estos valores mencionados para la variable, ¿qué relaciones observamos? Como decía, los valores posibles para esta variable son mala, buena y muy buena. Entonces, además de la relación igualdad-desigualdad, observamos la relación jerarquía u orden. O sea, una persona que informó que la atención recibida en hospitales públicos es mala, está indicando que precisamente las expectativas que esta persona tenía acerca de la atención que podía recibir en un hospital público, o sea, la mayoría de estas expectativas no se cumplieron. En cambio, una persona que informó que la atención recibida en hospitales públicos es muy buena, justamente le pasó todo lo contrario, o sea, se cumplieron todas o la mayoría de las expectativas que tenía esta persona respecto de la atención recibida. Entonces, la categoría mala atención recibida es el valor que presenta menor jerarquía para esta variable. En cambio, el valor muy buena atención recibida es el valor que presenta mayor jerarquía, ¿ok? Entonces, la definición de la variable podría ser la siguiente: opinión sobre la atención recibida en hospitales públicos, informada o reportada por ejemplo, habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿ok? Si quieren, agréguenle un dato temporal, ¿no? En el año 2000, no sé, 2020. Como les comentaba, se trata de una variable de tipo cuasi cuantitativa. Esto, por supuesto, en la clasificación de botella, porque en la clasificación de los libros de estadística tenemos dos grandes divisiones, o sea, variables cualitativas y las cuantitativas. Pero en botella se creó esta tercera categoría que corresponde a las variables cuasi cuantitativas, ¿ok? Y el nivel de medición para cualquier variable cuasi cuantitativa es ordinal. O sea, cuando vos decís variable cuasi cuantitativa, estás diciendo variable ordinal, ¿ok? El ítem B dice volcar los datos correspondientes a las opiniones en una tabla de distribución de frecuencias
que cuente con frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, con sus correspondientes acumuladas. ¿Ok? Entonces, el enunciado del problema nos informa cuáles son las frecuencias absolutas que les corresponden a cada una de estas categorías, o sea, la categoría mala, buena y muy buena. Dijimos que para la categoría mala, la frecuencia absoluta es de 5. O sea, hubo 5 personas que informaron que la atención recibida fue mala. Para la categoría buena, le corresponde una frecuencia absoluta de 20 y para la categoría muy buena, una frecuencia absoluta de 15. Si sumamos las frecuencias absolutas de las categorías de esta variable, obtenemos como resultado el valor 40, que precisamente coincide con el valor del tamaño muestral. O sea, tenemos una muestra de observaciones de tamaño 40, o sea, 40 datos, que precisamente corresponden a las opiniones de los 40 voluntarios de esta investigación, ¿ok? Entonces ya tenemos los valores de frecuencias absolutas. Nos quedan las relativas y las porcentuales. Entonces, para obtener las frecuencias relativas, yo debo dividir cada uno de los valores de frecuencia absoluta por el tamaño muestral. O sea, para la categoría mala, hago este cociente 5 dividido 40. Para la categoría buena, hago 20 dividido 40. Y para la categoría muy buena, el cociente es 15 sobre 40. ¿Ok? Y dejé para el final las frecuencias porcentuales, porque estas se obtienen multiplicando el valor de las frecuencias relativas por 100%, ¿ok? O sea, para la categoría mala, por ejemplo, su frecuencia porcentual es 5 dividido 40 por 100%, ¿ok? O sea, relativa por 100%. Como decía, la frecuencia absoluta para la categoría mala es 5, para la categoría buena es 20 y muy buena 15. En el caso de las frecuencias relativas tenemos 5 dividido 40, esto nos da un octavo. ¿Ok? Para la categoría buena tenemos 20 dividido 40, o sea, un medio. Y para la categoría muy buena tenemos 15 dividido 40, o sea, 5 dividido 40 me da 0,125, 20 dividido 40, 0,5, 15 dividido 40, 0,375. Entonces, como relativas tenemos 0,125, 0,500 y 0,375. Como ya saben, la sumatoria de las frecuencias relativas tiene que ser exactamente igual a 1. ¿Ok? Si ustedes suman estas frecuencias relativas, les tiene que dar 1. ¿Ok? Y como decía, en el caso de la sumatoria de las frecuencias absolutas, les tiene que dar igual al tamaño muestral, que en este caso era 40. Entonces, ya sabiendo las frecuencias relativas,
es más fácil determinar las frecuencias porcentuales. O sea, lo que hacemos es correr la coma 2 lugares a la derecha. Tenemos 12,5, tenemos 50 y 37,5. Y como ya saben, la sumatoria de las frecuencias porcentuales me tiene que dar igual a 100. ¿Ok? Acá tenemos la mitad de la tabla de frecuencias. Me faltan las frecuencias acumuladas. Empecemos por las frecuencias absolutas acumuladas. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente: como se trata de una variable ordinal, las frecuencias se deben acumular en orden creciente de los valores de la variable, o sea, voy acumulando las frecuencias desde, o mejor dicho, a partir de la categoría mala en adelante, ¿ok? Para la categoría mala tenemos 5. Si le sumo 20 de la categoría bueno, nos queda 25. Y si a 25 le sumo la frecuencia absoluta de la categoría muy bueno, que es 15, el resultado va a ser 40. O sea, la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al mayor valor de la variable, que en este caso es muy bueno, coincide siempre con el valor del tamaño muestral, que como ya saben es 40. En el caso de las frecuencias relativas acumuladas tenemos para la categoría mala 0,125. 0,125 más 0,500 me da 0,625 y 0,625 más la relativa de la categoría muy bueno, que era 0,375, me da como resultado igual a 1. ¿Ok? O sea, nuevamente, la frecuencia relativa acumulada para el mayor valor de la variable, o sea, muy bueno, debe coincidir con, en este caso, el valor 1. ¿Ok? Y por último me quedan las frecuencias porcentuales acumuladas. Para el caso de la categoría mala tenemos 12,5%, le sumo 50% de la categoría buena, me queda 62,5%, y a este valor le sumo la porcentual de la categoría muy bueno, que era 37,5%, o sea, me queda que para el máximo valor de la variable, la frecuencia porcentual acumulada va a ser igual a 100%, ¿ok? Bueno, ahora continuamos con el ítem C. Dice, ¿cuántos evaluados consideran que la atención en hospitales públicos es, a lo sumo, buena? Recordemos que el valor mala es el valor de la variable que presenta menor jerarquía. Después le sigue buena. Y finalmente, muy buena vendría a ser el máximo valor que puede presentar esta variable, ¿no? Entonces, acá nos preguntan indirectamente por un valor de frecuencia absoluta acumulada. Nos piden la frecuencia absoluta acumulada hasta el valor buena, ¿ok? Fíjense que dice acá, a lo sumo, o sea, incluido el valor de la frecuencia absoluta correspondiente a la categoría buena, ¿ok? Entonces, recordemos que
para la categoría mala tenemos una frecuencia absoluta de 5. Para la categoría buena la frecuencia absoluta era de 20, o sea, 5 más 20, 25. Entonces, ¿cuántos evaluados consideran que la atención en hospitales públicos es a lo sumo buena, o sea, acumula las frecuencias hasta la categoría buena inclusive? Como lo acabo de decir, en total 25 personas consideran que la atención en hospitales públicos es a lo sumo buena, ¿no? Ok, el ítem D dice, ¿qué porcentaje considera que la atención en hospitales públicos es por lo menos buena? O sea, en este caso también nos preguntan por una frecuencia acumulada, en este caso una frecuencia porcentual acumulada, ¿ok? Porque nos preguntan qué porcentaje considera, etcétera, etcétera. En este caso, la acumulación de las frecuencias porcentuales va a iniciar a partir de la categoría buena en adelante, o sea, voy a acumular las frecuencias porcentuales de las categorías buena y muy buena. Recuerden que estamos trabajando con una variable ordinal y por ende es importante que las frecuencias se acumulen en orden creciente, ¿no? Entonces, en la columna de frecuencias porcentuales teníamos que para la categoría mala le corresponde 12,5%, para la categoría buena le corresponde 50% y para la categoría muy buena 37,5%. Entonces, a nosotros nos piden acumular estos dos valores de frecuencias porcentuales. O sea, 50% más 37,5%. Esto nos da como resultado 87,5%, ¿no? De las personas consideran que la atención en hospitales públicos es por lo menos buena, ¿ok? Y finalmente tenemos el ítem E, dice cuál sería el gráfico adecuado para representar esta distribución, o sea, la distribución de los valores de esta variable. ¿Y por qué? Ok, entonces regresemos al ítem A. Dijimos que tenemos una variable de tipo cuasi cuantitativa y el nivel de medición es ordinal, ¿ok? Entonces, para las variables ordinales, el gráfico adecuado es el diagrama de rectángulos. Yo tengo un eje X, acá tengo el eje Y o eje de ordenadas. Entonces, en el eje X o eje de abscisas, yo voy a colocar los valores que tiene la variable. Como se trata de una variable de tipo ordinal, es importante que coloquemos los valores de esta variable, que son 3 niveles, o sea, 3 categorías, precisamente en el orden, o sea, respetando esto que les comentaba, ¿no? La jerarquía que existe entre los valores de la variable. O sea, yo los voy a ordenar en orden creciente. O sea, acá voy a poner la categoría mala, acá voy a ubicar el rectángulo de la categoría buena y acá voy a ubicar el rectángulo de la categoría muy buena. Como lo pueden ver, el ordenamiento es en sentido creciente, ¿no? De los valores de la variable. En el eje Y yo puedo ubicar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas o las porcentuales. Por lo general es conveniente trabajar con las frecuencias porcentuales, ¿ok? Porque digamos
Estos valores de frecuencias porcentuales nos dan una idea de lo que pasa a nivel poblacional. Para la categoría buena habíamos dicho que su frecuencia porcentual era de 12,5, ¿ok? Para la categoría bueno, la frecuencia porcentual era de 50%. Entonces, la altura del rectángulo de la categoría bueno debe ser necesariamente mayor que la altura de la columna correspondiente a la categoría mala, ¿ok? Obviamente esto hay que graficarlo, ¿no?, de forma proporcional, ¿no? Bueno, acá volví a dibujar nuevamente los rectángulos para las categorías mala y buena. Acá tenemos el valor 12,5. Acá tengo el valor 50. Y para la categoría muy bueno dijimos que su frecuencia porcentual era 37,5. O sea que la altura del rectángulo de esta categoría debe ser necesariamente menor que la altura de la categoría buena. Más o menos estaría a esta altura, ponele, ¿no? Por acá estaría ubicado el 37,5. Disculpen la desprolijidad, es complicado trabajar con la pantalla del celu, ¿no?, de forma cómoda. Entonces acá tengo, como decía, ¿no?, el diagrama de rectángulos, que es un gráfico adecuado para este tipo de variables, o sea, variables cuasi cuantitativas o, si quieren, variables ordinales. Y también se podría utilizar este diagrama para una variable que sea cualitativa, o sea, nominal, pero en ese hipotético caso no tenemos en cuenta el ordenamiento, ¿no?, de los valores de la variable, porque precisamente en el nivel nominal no existe la relación de jerarquía u orden. Como sí existe en el nivel ordinal esa relación de jerarquía u orden, yo en el eje X sí o sí tengo que ordenar los valores de la variable justamente respetando esa jerarquía, ¿no? Lo puedo hacer de forma creciente o, por qué no, también de forma decreciente, pero siempre respetando el orden, ¿ok? O sea que si ustedes, por ejemplo, hubieran puesto, no sé, acá lo voy a poner por encima, ¿no? Acá hubieran puesto la categoría bueno, acá la categoría malo y acá la categoría muy bueno. Ese gráfico claramente estaría mal hecho, porque precisamente al yo ubicar los rectángulos de estas categorías en este orden, no estoy respetando precisamente esta relación de jerarquía u orden, ¿no? Por eso es importante que, si están trabajando con una variable ordinal, en el eje de abscisas respeten ese ordenamiento, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Parece una boludez, pero es muy importante, ¿no?